Un gusto saludarle de nueva cuenta a través de este programa de reflexión de la revista Cuarto de Guerra. Hoy vamos a platicar un poco sobre esta propuesta de reforma para el Poder Judicial, en un asunto que una gran cantidad de personas no entienden, tampoco les cuadra el hecho de que se vaya a someter al voto popular, al voto directo, la nominación de jueces y magistrados. En lo que sí una gran cantidad de personas está de acuerdo es que tienen que bajar un poco sus percepciones, tienen que observar lo que ocurre con todo el pueblo de México ante la gran cantidad de prerrogativas que tienen quienes comandan el Poder Judicial en la República Mexicana. Bueno, bajo estas premisas de inicio, convocamos a Alfonso Partida Caballero. Él es uno de los integrantes del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, académico de la propia Casa de Estudios y una persona que se ha dedicado en las últimas fechas a analizar esta propuesta de reforma que dicen debe estar lista para el mes de septiembre, que no sé si alcance. Pero por lo pronto, lo que sí es cierto es que Alfonso Partida Caballero se encarga de llevar a cabo en estos momentos un estudio, un análisis sobre la propuesta de reforma judicial, y habría que recordar que Alfonso Partida Caballero también fue integrante del Consejo de la Judicatura en el estado de Jalisco. Entonces, Alfonso, bienvenido. Me imagino que algo has de saber de todo esto que se está tramando. Bueno, toda la vida, pues como abogado postulante, como agente del Ministerio Público, como defensor de oficio, como abogado penalista, profesor de la misma materia y de procesal penal, así como consejero de la Judicatura, secretario de juzgado, etcétera. Entonces, algo que nos queda es el estudio que realizamos a diario en el ámbito del derecho público, en el derecho penal sobre todo, y de procuración y administración de justicia. Una de mis especialidades como maestro en seguridad y justicia es justamente eso. Soy egresado de la maestría en Administración de Justicia y Seguridad Pública por la Universidad de Guadalajara y hemos estado siempre al pendiente de estos temas. Tú recordarás desde 2006 aproximadamente que nos invitabas, ya tocábamos el punto neurálgico y decíamos lo que iba a pasar tanto con la Fiscalía, en aquel tiempo Procuraduría, como con el Poder Judicial y sobre todo con el fenómeno delictivo y su crecimiento, ¿no? En aquel tiempo todavía no estaba esto tan descompuesto como son los homicidios, las desapariciones. Un homicidio, y recordemos, duraba comentándose durante un año, Alberto. Sí. Yo recuerdo, se me queda siempre muy grabado lo del caso del Gordo Mora, de Carlos Ramírez Ladevig, que durábamos 5 o 6 años comentando cómo fue el tema, ¿no? Cómo fue su asesinato, etcétera. Y ahora hay 5, 6, 7, 8 homicidios diarios, ¿no? Y nos estamos acostumbrando como sociedad a esto y nos estamos acostumbrando a la impunidad a la que nos ha sometido el Poder Judicial, del no castigo, porque solamente castiga el 1%, y según Justice Project, solamente le da tratamiento el Poder Judicial al 18% de los casos. No quiere decir que sean bien o mal, sino que medianamente le da ese trato, ¿no? Tenemos dos ámbitos, el Poder Judicial estatal y el Poder Judicial federal, que si vemos el Poder Judicial federal solamente toca el 20% de los expedientes y todo lo demás se lo deja a los poderes
judiciales de los estados. Es un desequilibrio, es un desorden el Poder Judicial. Llámese como se llame en este sentido. Ok, vamos platicando un poquito sobre lo que actualmente es el Poder Judicial, el federal, en torno a sus privilegios y en torno a lo que se está buscando. Yo recuerdo que en las elecciones del 2006, trabajando para Televisa, cuando se reconoció que se iba a hacer el recuento voto por voto de la acusación que hacía Andrés Manuel López Obrador de fraude electoral, que después se conoció que sí, pero que en ese momento no se aceptaba. De hecho, quien llegó a la presidencia en el 2006 fue Felipe Calderón Hinojosa, con una imposición lograda en gran parte gracias al Poder Judicial. Pero en ese momento yo recuerdo, Alfonso, que a mí me tocó cubrir, trabajando para Televisa, la presencia de uno de los ministros que a mí me daba la impresión de que era un rey. Traía una camioneta blindada, bonita, impresionante, lujosísima. Traía un séquito de personas que nos decían si es que el ministro estaba en condición o no de dar declaración y de podernos acercar nosotros a él o no. O sea, como un ser supremo, como un ser etéreo al que no podías ni siquiera acercártele. Pero bueno, platicamos sobre esto. Déjame hacer una pausa y vamos sobre los privilegios de los que ahora gozan los integrantes de la cúpula del Poder Judicial. Bien, ya estamos de regreso. Si usted apenas nos está empezando a sintonizar, le digo que estamos en el programa de análisis de la revista de Cuarto de Guerra, hoy platicando con el académico de la Universidad de Guadalajara, Alfonso Partida Caballero, tratando de dilucidar cómo viene esta propuesta de reforma al Poder Judicial que se propone en la República Mexicana y cuáles son los vericuetos y las cosas que se ocultan tras de esta reforma. Hablábamos sobre los privilegios de los que gozan actualmente jueces y magistrados y funcionarios del primer nivel del Poder Judicial. También hacíamos alusión a 40 privilegios que pudo observar y presentar el senador Ricardo Monreal a la opinión pública. Le decíamos antes de este último corte que, bueno, la señora Lenia Batres, quien es magistrada, ella asegura que hay una sola familia de un magistrado que tiene 70 integrantes en la nómina. Imagínese usted si alguien le diera a escoger puestos jugosos, bastante bien pagados, para acomodar a sus familiares. Y ahí podría meter a su papá, a sus hermanos, a su esposa, a su cuñado, a su comadre. Pero bueno, algunos de los otros de los privilegios que cita Ricardo Monreal, dice, para magistrados y jueces, salones especiales en el aeropuerto para ofrecer comidas y bebidas exclusivas, 2 periodos vacacionales de 15 días cada año, 3 equipos de cómputo e impresión, 6 teléfonos celulares de gama alta para ministros y familiares y o personal de apoyo con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año. Híjole, imagínese. Y soporte técnico, aparte. ¿Qué chavo no quisiera esto, no? Imagínate qué no daría un chavo que está peleándose diario porque se le acaban sus datos, el contar con algo de esta naturaleza. Bueno, también, si así lo solicitan, pueden instalar videovigilancia en sus casas con cargo al erario público, claro. Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y sus familiares por algo así como 30 millones de pesos en adelante. Y disponen de 188,000 pesos al año para la compra de medicamentos. O sea, seguro gastos médicos, tienen ISSSTE y aparte les pagan la totalidad de medicamentos y no de esos de que vas al doctor Símil o a las farmacias de descuento, no, del mejor nivel mundial. Porque hay unos que van incluso hasta el extranjero a comprar medicina, si son diabéticos o hipertensos, etcétera,
y como su seguro de gastos médicos es internacional, se pueden tratar en cualquier parte del mundo. Así nomás. Bueno, aquí completamos esto que se menciona con un concepto que tú ya hacías referencia, el concepto de pueblo, de cómo se articula desde el punto de vista constitucional ese concepto de varios de los principales analistas sociales, estudiosos de la sociedad, que les ha dado por tratar de conceptualizar esa palabra, pueblo, que es muy extensa, muy complicada de poder aterrizar, pero que ahora que citábamos a la señora Lenia Batres, ella dice algo que me resulta sumamente inquietante. Dice, la actual cúpula del Poder Judicial trabaja en esencia al servicio del derecho privado, de los grandes intereses, de los grandes intereses de la oligarquía. De la oligarquía. Y dice ella, hace mucho que el Poder Judicial no está al servicio del pueblo, ¿no? Otra vez esa palabra. Ayúdame a tratar de entender cómo inferir qué es el pueblo en este entramado de carácter jurídico. Bueno, yo lo que entiendo es que el pueblo somos todos, ¿no? Ahí es una amalgama de las clases más altas, de las clases más bajas, de los pobres. Por eso la importancia les ganó las elecciones por darle el tratamiento a los pobres, a los que se suponen forman parte de un pueblo y de un pueblo que ha sido vapuleado, que ha sido vilipendiado durante toda su historia, que se ha dejado al margen de las clases de media alta hacia arriba, y sobre todo que representa a las familias, que representa los ideales de los mexicanos, que representa también sus costumbres, que representa esa ideología que nos habla de ser mexicanos, ¿no? Nos hablaba un poeta, nos decía, yo no tengo nada de español ni de indígena, soy puro mexicano, ¿no? Entonces, a ese tipo de gente es a la que, para separar de las clases altamente económicas, como puede ser el director de TV Azteca o el dueño de TV Azteca, Azcárraga, puede ser los Zambrano en Cemex, y pueden ser los González, toda esta gente que ellos son los que quieren manipular y que tienen manipulado al Poder Judicial. Ahí está el caso de TV Azteca, con el ministro Luis María Aguilar, que escondió los expedientes en un caso en el caso del Grupo Salinas, que ese solo tema representa 25 mil millones de pesos. No pagados. No pagados. Impuestos no. En impuestos. Pero recordemos, Alberto, que antes no se pagaban los impuestos. Cemex pagaba el 2.5%, Bimbo pagaba el 3%, y así sucesivamente, cuando a nosotros nos remachan el 30%, porque en el caso de los profesores estamos cautivos, y a nosotros no nos piden opinión, oye, ¿no vas a ir a pagar? No, ya se nos viene desde que nos pagan, ya viene esa parte, pero a la mayoría de los trabajadores les pasa eso. Y a estos señores que cada cierto tiempo tienen que hacer su corte fiscal, resulta que no pagan. Y la forma de no pagar esos impuestos lo hacen a través de leguleyadas jurídicas, y ya saben que el ministro Aguilar o Maínez, bueno, cualquiera de los ministros pueden hacerlo, hasta Norma Piña, ¿no? Decir, no, este es de los chiqueados de este lado. Entonces, esa parte es la que dejaron de hacer correctamente los ministros y la Corte. Son víctimas de sus excesos. Ok, hacemos este último corte. Entiendo que tú estás en favor de esta propuesta de reforma. Vamos a una pausa y volvemos sobre esta respuesta. Para gusto nuestro y para certeza de lo que ha sido esta entrevista, pues
convocamos a Alfonso Partida Caballero en esta ocasión para dialogar con nosotros, a sabiendas de que él fue integrante del Consejo de la Judicatura en el estado de Jalisco. Y bajo esta perspectiva, nosotros tenemos la certeza de que conoce bastante bien lo que opera hacia el interior del Poder Judicial en nuestra entidad y, por supuesto, también en el ámbito nacional. Te preguntaba, antes de esta última pausa, percibo que tú estás en favor de esta propuesta de reforma en el Poder Judicial. ¿Qué pasa en lo que es el Consejo de la Judicatura en el ámbito federal? Bueno, mira, más que estar a favor de esta reforma, que tengo mis dudas en algunos puntos, lo que no estoy a favor es en la actual administración del Poder Judicial Federal y del Estado. Yo no sé si lo que venga, lo que están planteando, vaya a ser la respuesta puntual, pero sí te puedo decir que cualquiera sería mejor de lo que tenemos en la actualidad. Porque utilizaron en este caso, mira, déjame hacerte un pequeño análisis. Ajá. Es un poder abusivo, manipulado por un grupo de poder, encabezado y que justifica con una carrera judicial que es un sinónimo de corrupción, de venta de exámenes, porque hay casos documentados de nepotismo, como ya lo dijiste, y que cierra no solo a los que ya fueron formados se cierra a los que ya fueron formados en esa cultura. Esa es la carrera judicial. Es como si nada más mi familia pudiera entrar a la Universidad de Guadalajara, cuando lo que habla la ley es que deben de ser convocatorias abiertas. Tuvieron esa oportunidad de hacer convocatorias abiertas, pero solamente se ceñían a los familiares, a los que estaban en los juzgados y nada más. Y la gente que está estudiando Derecho en las universidades, que hay muchísima gente valiosa, estudiantes. Entonces, es un poder pusilánime, pésimamente administrado, Alberto. Esto que tú estás señalando es una verdadera calamidad, un verdadero desorden, porque estaba checando lo que dice el secretario general del Poder Judicial, que dicen, oigan, ¿y cuándo nos dieron dinero para tener personal suficiente en los juzgados? ¿Cuándo nos dieron dinero para el pago de horas extras? ¿Cuándo nos dieron dinero para que cuando haya un embarazo suplan a estas personas? ¿Cuándo nos dieron dinero para todo eso? Y le contestó uno de los diputados, oiga, nosotros no damos para eso, nosotros damos un presupuesto que se lo gasten en todo lo que dice aquí lo que dijiste en los excesos que tienen. Ese es problema del Poder Judicial. O sea, desgraciadamente nunca el sindicato fue totalmente permisivo, se quedaba callado, le daban su parte y calladito. También era un sindicato muy bien maiceado, como le digo. Entonces, y da la impresión de que ahora no entiende la proyección de esta propuesta de reforma. Así es. Da la impresión de que no la han estudiado. Pero ha dado lástima cuando hace sus intervenciones, o sea, más bien pareciera que está en favor de López Obrador, ¿no? Entonces es un poder pésimamente administrado, con más excesos que virtudes, es abusivo, no da respuesta puntual que requiere la ciudadanía, los ciudadanos en México. Es un poder secuestrado y manipulado políticamente. Ahí está, y digo que también es abusivo porque ¿cómo es posible que la propia ministra presidenta esté participando políticamente, reuniéndose con Alito, con el propio, para leerle la cartilla a los ministros Juan Luis González Carrancá, a Felipe de la Mata, a Felipe Fuentes, que tuvieron una reunión en cortito y dijeron, este es mi socio, Alito? Imagínate nada más de lo que se trata, a quienes tienen de socios, a lo que está haciendo Alito, que siempre criticó al Poder Judicial, al presidente de la República, que se quería eternizar en el poder, y miren lo que pasó, ellos son los que se están eternizando. Entonces, ¿cuál coherencia, no? Entonces, este sindicato que ha sido permisivo nos da lástima, y además ahora se quiere reunir con el presidente de la República.
y se tira al suelo y dice, ay, no me quiere recibir. A ver, en una relación, y como tú lo sabes, Alberto, como en el ajedrez, la primera jugada marca el juego. ¿Qué fue lo primero que hizo la ministra presidenta? Que cuando, en lugar de ser cortés y amable, institucional, con una visión de Estado, se quedó sentada y no saludó a nadie. No saludó a nadie. En un acto protocolario de carácter constitucional. En la Constitución, el 5 de febrero, prácticamente. Entonces, ¿cómo quiere que ahora le den la atención? Pues lógicamente, yo tampoco justifico la actitud del presidente, pero pues en cierta razón dice, oye, ya conmigo no es, es con el Ejecutivo, y si quieres hablar, pues habla con la secretaria de Gobernación. Entonces, esa parte es la que le ha dado al traste de ese tipo de poder judicial. Sabemos que quiere participar en política, que acuérdate que le paró la entrega de los libros de texto, que bloqueó la reforma eléctrica, que bloqueó una serie de reformas y dejó en libertad a Rosario Robles, digo no ella, pero pues es un poder judicial que así está. Liberaron a cabeza de vaca, descongelaron las más de 20,000 millones de pesos de García Luna, y podemos hacer lo de Caro Quintero, lo de mil cosas. Ok, bueno, hacemos esta última pausa. Imagínense qué interesante. ¿Qué momento estamos viviendo en la República Mexicana? Por un lado, vemos como fotografía del instante a Claudio X González, padre, tratando de reunirse con la presidenta electa de la República Mexicana, con Claudia Sheinbaum Pardo, en un afán de tratar de acercarse, dialogar, no sé si negociar, pero en una fotografía del instante que demuestra en qué punto están los otrora poderosos, los que acostumbraban marcarle la pauta a los presidentes de la República, y aquí está ocurriendo algo también muy parecido, que parece la misma fotografía, pero con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando están solicitando hablar con el presidente. Una pausa y regresamos con ello. Bueno, le menciono de manera muy breve algunas de las propuestas que contiene esta iniciativa de reforma al Poder Judicial. Una, elección popular de ministros, magistrados y jueces. 2, reforma al Consejo de la Judicatura Federal, en lo que corresponde al Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. 3, integración y funcionamiento de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. 4, el asunto de cómo se van a elegir candidaturas igualitarias y paritarias, que esto ya no lo tendrán que explicar con lujo de detalle. Esos son solo algunos aspectos que, si usted gusta mayor información, los puede leer en la página de la revista Cuarto de Guerra. Ahí en una de las notas aparece esta propuesta de reforma en una infografía que pues ahí se maneja más o menos cuál es el concepto de reforma que se está buscando. Ahora, si la reforma judicial aplica, procede y se pone en operación antes de concluir el 2024, ¿qué operará hacia los estados? ¿Qué va a suceder en la integración de cada uno de los tribunales locales y de los consejos de la judicatura? Porque lo primero que me queda muy claro es que en cuanto empezaron a discutir la reforma al Poder Judicial en el ámbito federal, de inmediato hubo gente que se incomodó en muchos de los estados, y a Jalisco le ha ido muy mal en la discusión. Lo están observando como uno de los peores estados en la impartición de justicia. Alfonso Partida Caballero. Por supuesto, ya hablaba yo del indicador de Justic Project, que pone a Jalisco en el lugar número 28 en materia penal y en 32 en materia civil. Nada más con eso. Y nos andan presumiendo... Repítelo otra vez. Es el lugar número 28 en materia penal, de atención, de calidad, de sentencias, de todo. Y en el lugar número 32 en materia civil. Esto es civil, abarca civil, mercantil, familiar, etcétera. Y entonces,
Perdón, déjame interrumpirte otra vez ahí. O sea, ¿el lugar 32 significa que no tenemos justicia? No hay justicia completamente en este sentido, ¿no? Y nos están presumiendo los métodos alternos de solución de controversias. Está pésimo, porque lo que se hace, lo poco que se hace, lo hacen los despachos privados que tienen esa capacidad de hacer esa labor, pero no la hace el Instituto de Justicia Alternativa, que no está mal nombrado, no es justicia alternativa. Debe de ser un instituto de mediación. No hay justicia alternativa, o hay justicia o no hay justicia, pero eso no se meten, y pertenece al Poder Judicial. Son las tres instituciones del Poder Judicial, que es el Supremo, el Consejo de la Judicatura y Justicia Alternativa. De entrada, el Consejo de la Judicatura tiene que desaparecer por todas las situaciones. Si quieren, vemos punto por punto. Yo estuve ahí, de ahí devino una corrida de un presidente corrimos a 12 jueces, a 78 malos servidores públicos, pero no te ajusta. ¿Por qué? Por el contubernio que existe entre muchos. Ahora, del nepotismo. Aquí en Jalisco el 65% de jueces, magistrados, secretarios, presidente del tribunal, tienen hijos trabajando ahí. Y como en el caso del presidente del tribunal, no se cuidó mucho de eso, pero vamos checando lo que sucedió en derechos humanos, pues que hizo en los cruces. Tú metes a mi hermana y yo meto a tu hijo en el Supremo Tribunal. Y como eso podemos encontrar miles de irregularidades, complicidades. El cuñado del gobernador es quien maneja el Poder Judicial. ¿Quién es? Es Rafael Martínez, y otro individuo que también, desgraciadamente para él y su grupo, perdió la vida, que le dio un infarto. Pero ahí está el caso patético de un panista que también tenían, porque... ¿Quién es ese panista? El Octavio Esqueda se llamaba. Y veamos una situación: la última convocatoria que hubo de jueces fue la mitad para el Movimiento Ciudadano, encabezado por Rafa Martínez, a través de la jueza consejera, y lo podemos ver, hasta fotografías hay. ¿Cuál consejera? La consejera, es que se me va el nombre, pero era la consejera nombrada por el Partido Acción Nacional, y nombraron, la mitad eran jueces, o son jueces de MC, incluso militantes. El otro 28% eran de panistas, y el otro alrededor del 12-13% eran de los priistas. Y ahí está la justicia laboral, ahí está, y nomás los metieron para cambiarlos. Los cambiaron a derecho civil, a mercantil, a penal, pero dejaron prácticamente a los peores. Es un área de castigo actualmente la materia laboral. Como magistrados, pues vamos a ver, hay una convocatoria para 4, vamos a ver cómo lo resuelven. Ya se habla que 2 son para Movimiento Ciudadano, 1 para el PAN y 1 para Morena, porque también ahí Morena le entran. Y si no, bueno, al tiempo lo vamos a ver. Ok, entonces, para concluir esta conversación, Alfonso Partida Caballero, ¿el Poder Judicial Federal está mejor o peor que el Poder Judicial en Jalisco? No, yo creo que está peor el Poder Judicial de Jalisco. Peor el Poder Judicial de Jalisco. Por eso lo de la desaparición de ese poder, desaparición de los integrantes de ese poder, tiene que ser total en lo que vienen a ser las dirigencias, los magistrados, los jueces, y debe de encontrarse otro mecanismo distinto, ¿no? Nos hablan, es que el presidente a veces dice cosas que no son correctas, que cualquier persona puede ser, con el simple hecho de ser egresado de Derecho, que no, aunque no tenga antigüedad. Yo creo que debe de cuidarse esa parte. Entiendo lo que quiere decir el presidente, es como para meterles la bota en la cara de todos los errores que han cometido. Son víctimas ellos.
ahí es muy importante que se cuide todo esto. Se tienen que hacer los exámenes para que sean los mejores los que pasen. Sí, correcto. Los que pasen. Pero primero, Alberto, se tiene que hacer un análisis de todos los jueces, el que tenga familiares, el que tenga amigos directos, el que tenga amantes, el que tenga todo esto, debe de quitarse para que no participen en la próxima contienda. O sea, el daño es como decir, ya traen un cáncer, hay que quitarlos para que no los puedan transmitir. Bueno, el cáncer no se transmite, pero puede ser una enfermedad contagiosa. El SIDA, por ejemplo, pues, el que ya tenga SIDA no puede participar. El que ya haya metido a un familiar no puede participar. Y entonces nos quedaríamos con los que sí han dado. Ahora, se puede hacer un análisis de sus sentencias, como el caso patético del propio presidente Licón, que ha dejado en libertad asesinos, ha dejado en libertad al asesino de un exsecretario de Turismo, y ahí está el expediente que lo han guardado, como Luis María Aguilar guardó el expediente de Salinas Pliego, así él no ha entregado. Te invito a que hagas una petición de cuántas sentencias llevan en materia de homicidios calificados, no te la dan, no te la dan. Yo estoy a punto de terminar mi tesis de doctorado y, Alberto, están sin poder sacar la información. Te dicen que información inexistente. Híjole. Así de fácil está. Bueno, estamos concluyendo y hablaba yo de las fotografías del instante que nos está ofreciendo esta parte del segundo semestre del 2024. Esto tendría que ser otra fotografía del instante. El momento en donde se está impulsando una gran transformación en el Poder Judicial, en el federal, y el momento en donde se obliga a observar qué está pasando en el Poder Judicial en el estado de Jalisco. Vienen dos asuntos bastante delicados y de por medio habría que destacar que también hay una situación muy compleja. Imagínese usted, en torno a quién ganó en Jalisco la gubernatura del estado, que hoy está siendo analizado por el Poder Judicial en el ámbito local a través del Tribunal Electoral y por el Poder Judicial en el ámbito federal a través del propio tribunal. Y se están dando un agarrón marca diablo. Unos que dicen que sí, en efecto, ya no hay discusión porque quien ganó fue Pablo Lemus Navarro. Otros que dicen, a ver, esta resolución que estás mandando tiene todos estos problemas, vicios de origen, revísalos y luego emite de nuevo tu resolución. Así de complejo está. Yo no sé a qué nos estamos ateniendo en toda esta situación, pero te agradezco en primer lugar el hecho de que vengas a platicar con nosotros, Alfonso Partida Caballero, y creo que hay motivo para volverte a convocar en otra sesión de análisis, ¿te parece? Me parece perfecto. Ojalá estuvieran aquí magistrados, Licón, los consejeros de la Judicatura, para demostrarles que tenemos la razón, que es un poder totalmente desfasado, totalmente mal administrado y corrompido. Ahí le dejamos con una propuesta de convocatoria abierta para el análisis y la discusión a través de este espacio. Gracias.